¿Aló? ¿Sí? Sí, es el papá de Esperanza. No, ella no está enferma, ella está en la escuela. ¿Cómo? Que no fue a su primera clase, pero si yo mismo la he dejado en la escuela hoy por la mañana. Está bien. Muchísimas gracias. Espi no fue a la primera clase hoy. Esa fue la escuela, me acaban de llamar. Esta vez de verdad que me las va a tener que oír. La voy a tratar con mano dura. Esa niña está haciendo exactamente lo que le da la gana. Si le permitimos este tipo de comportamiento a los 11 años, ¿qué vamos a esperar? Porque Sandy va a hacer cosas peores cuando llegue su edad. Y no me importa si ella cree que somos anticuados. Mis reglas son mis reglas. Y va a tener que aprender a obedecerlas. Ya sé que estás enojado. Y claro que estoy de acuerdo contigo que hay que castigarla. Pero acuérdate lo que hemos aprendido de la comadre y del grupo de padres. Hay mejores maneras de enfrentar este problema que enojándote así. Deberíamos tratar de aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. A ver cómo responde Esperanza. ¿Qué te parece? José, ¿estás dispuesto a intentarlo? Acuérdate que dijimos que estábamos juntos en esto. Los dos queremos a nuestras hijas y queremos darle lo mejor. Por eso trabajamos tan duro. Pero ahora tenemos que encontrar el balance entre la forma que nos disciplinaron a nosotros y cómo se disciplinan los niños de hoy en día. O malcrían, como tú dices a veces. Así que lo intentamos. No estoy seguro. No te prometo nada. Pero lo intentaré. Señor, hay cosas que nosotros tenemos que... Vicio de mujer. Oye, la... Vamos en yate todo el tiempo si fuéramos Hola, estrellas, mamá. ¿no? Hola, papá. Llegas un poco tarde. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Bien, nada nuevo. Tu papá recibió una llamada muy interesante hoy. Fue de tu escuela. ¿De la escuela? ¿Por qué? Esperanza, tú sabes por qué. ¿Dónde estuviste esta mañana? Ya sabemos que no fuiste a tu primera clase, así que nada de mentiritas. Espi, no nos hagas preguntarte de nuevo. Dinos dónde estabas. En la casa de Crystal. ¿Y por qué era tan importante ir a la casa de Crystal para que faltaras a tu primera clase? Lo siento, no lo vuelvo a hacer. Esa no fue la pregunta. ¿Qué estabas haciendo en la casa de Crystal? Esperanza, has estado tomando decisiones muy malas últimamente. Más te vale que nos expliques qué estabas haciendo allá. Es que Crystal tiene un DVR y queríamos ver la final de la temporada de nuestra serie favorita, que ninguna pudo ver anoche. Oh, ¿y quién ganó? Ups, discúlpame. ¿Y quién más estaba allá aparte de Crystal y tú? Solo Crystal, Tiffany y yo. ¿Estás segura de que no había nadie más? ¿Dónde estaba la mamá de Crystal? Ya se había ido a trabajar. ¿No habían chicos? ¿No estaba ese tal Tony? No tomaste alcohol ni fumaste. No, solo éramos nosotras viendo televisión. ¿Por qué es que siempre tienen que pensar lo peor? ¿Y fuiste tú la de la idea? Crystal y Tiffany lo han hecho antes. Y esta vez se burlaron de mí si no iba con ellas. Pensé que no iban a querer ser mis amigas si no iba esta vez. No hicimos nada malo, solo falté una clase. ¿Que no hiciste nada malo? Faltar a clase está mal, Espi. Y ahora lo has hecho porque una de tus amigas se iban a burlar de ti. ¿Y entonces qué? ¿La próxima vez vas a tomar o fumar para que no te molesten? No, papá, yo no haría esas cosas. No estés tan convencida. La presión de grupo te causa hacer cosas de las cuales luego te vas a arrepentir. ¿Qué es presión de grupo? Es cuando tus amigos o tus compañeros de clase tratan de convencerte a que hagan cosas que ellos hacen o cosas que ellos quieren que tú hagas, valga la pena o no. ¿Cómo qué cosas?
Como si alguno de tus amigos te tratara de obligar a tomar alcohol o a fumar. Sí, es algo así, Espy. Pero no es como que te estén forzando físicamente. Tú puedes elegir. Esperanza, esta vez faltaste a clase porque es lo que hacen tus amigas. Ya sé que hay muchos muchachos que se creen que tomar o experimentar con drogas es algo sexy o cool, como dicen ustedes, pero lo hacen solo porque sus amigos lo hacen. Eso es presión de grupo. Espy, no estás tan grande como tú te crees. Todavía te hacemos falta tu mamá y tu papá para guiarte, para cuidarte. ¿Nunca has pensado cuáles pueden ser los resultados de experimentar con las drogas o el alcohol? Sé que uno se puede enfermar y vomitar. Hija, puede ser mucho peor que solamente vomitar o enfermarte. ¿Te acuerdas a todos esos asados que fuimos a casa de tu tía Olga este verano? ¿O para sus cumpleaños en octubre, que no estaba tu primo Héctor? Pensé que él estaba visitando a sus abuelos. Héctor tuvo unos problemas con las drogas y el alcohol. Así que tuvieron que mandarlo a un lugar donde ayudan a muchachas que tienen problemas con esas cosas. Entonces, ¿él se tenía que quedar ahí todo el tiempo? ¿Tenía que dormir ahí y no podía regresar a su casa? Sí, él no pudo venir a casa por un largo tiempo. ¿Y él está bien ahora? Sí, está bien ahora, pero va a tener que vivir su vida entera con las consecuencias de lo que ha hecho. Niñas, quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos tratando de entenderlas mejor, de hablar con ustedes, de escucharlas. Yo sé que a veces me enojo, que grito, pero es solamente porque las quiero proteger. Tu madre y yo nos preocupamos porque vemos todas las cosas tan terribles que están alrededor de ustedes. Queremos que ustedes confíen de nosotros también, que nos ayuden, que se sientan seguras de venir a nosotros y hablar con nosotros cuando necesitan compartir algo. ¿Crees que pudieran hacer un esfuerzo para lograr eso? Sí, papi. Espy, tú aún sigues castigada. Y ahorita vamos a hablar contigo para explicarte tu castigo. Pues si no queda de otra. Sí, no creas que se nos iba a pasar esta que hiciste. Aunque no lo creas, esto lo hacemos por tu bien, mi vida. Sí, mamá, yo les entiendo. Y los quiero mucho. Y prometo que ahora en adelante voy a hacer las cosas mejor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo también las quiero tanto, mis niñas.